Y con la imagen del día, iniciamos los titulares del día de hoy. Y otras noticias que remeció el fútbol peruano ya tiene resolución oficial. La Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol decidió aplicar una sanción ejemplar contra Horacio Melgarejo, entrenador del Cienciano el Cusco, luego de toda la polémica que se generó tras el partido frente a la ADT Tarma por la Copa Caliente de la Liga. Y ojo, porque no hablamos de una suspensión por unas cuantas fechas. El castigo es de 1 año completo, por lo que el técnico argentino no podrá participar en ninguna competición organizada por la Liga de Fútbol Profesional durante ese periodo. Sin duda, un baldazo de agua fría para el cuadro cusqueño. Como se informó mediante la resolución oficial, la Comisión Disciplinaria concluyó que Horacio Melgarejo infringió el artículo 15 del Reglamento Único Disciplinario de la Federación Peruana de Fútbol, además del artículo 172 del Reglamento de la Copa Caliente de la Liga, todo en concordancia con el artículo 37 del RUT. Es decir, la Federación consideró que existían fundamentos suficientes para imponer una de las sanciones más fuertes contempladas en ese tipo de procedimientos. Pero la historia no acaba allí. Justo con la suspensión también llegó una fuerte sanción económica. La comisión determinó que Melgarejo tendrá que pagar una multa de 20 UITs, cifra que supera los 100.000 soles y que equivale aproximadamente a 110.000 soles. Además, el documento concluye una advertencia expresa. Si vuelve a cometer una infracción de naturaleza similar, pueden aplicarse consecuencias todavía más severas conforme al artículo 37 del RUT. La raíz de esta drástica decisión estuvo en las declaraciones que el estratega realizó después de la eliminación del Cienciano ante el ADT en el estadio Garcilaso y La Vega. Ese encuentro terminó con una derrota por 3-2 en el recinto cusqueño, y apenas sacó el compromiso, el técnico lanzó fuertes críticas contra el torneo y también contra el reelecto presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano. Sus palabras rápidamente comenzaron a quemar las redes sociales y el debate no tardó en instalarse entre los hinchas. En aquella conferencia de prensa improvisada, Melgarejo reconoció sentirse triste por el resultado, aunque afirmó que el equipo había dado lo máximo hasta el final. Sin embargo, lo que realmente generó la controversia fueron sus calificativos hacia la Copa de la Liga Caliente, a la que definió como una competencia de mierda, sin sentido y con términos bastante duros. Incluso cuestionó que mientras Agustín Lozano estaba en el Mundial, los clubes disputaban ese torneo, dejando abierta la crítica hacia la organización del certamen. Días después llegó el cambio de postura. El propio técnico argentino ofreció disculpas públicas y admitió que habló en caliente. También pidió perdón a la Federación Peruana de Fútbol, a todas las personas que trabajan en la organización del torneo y al árbitro Bruno Pérez. Incluso manifestó que su intención era aportar al crecimiento del fútbol peruano y reconoció que sus declaraciones no ayudan en absoluto a ese objetivo. Pero al parecer ese mea culpa no fue suficiente para detener el proceso disciplinario. Ahora, esta mininovela no está completamente cerrada. Según se pudo conocer, Horacio Melgarejo mantiene la posibilidad de presentar una apelación, por lo que veremos si el caso suma un nuevo capítulo en las próximas semanas. Mientras tanto, Cienciano y analiza los pasos que seguirá, porque perder a su técnico durante toda la temporada hasta julio del 2027 sería un golpe bastante complicado para la planificación deportiva del club. De hecho, ya perdió en el debut del torneo clausura frente a Melgar en el propio Cusco. Ahora bien, todo este tema también abrió un fuerte debate entre los hinchas. Un sector considera que Melgarejo simplemente dijo lo que muchos piensan sobre la Copa Caliente de la Liga y que resulta injusto castigarlo por expresar su opinión. Otros en cambio sostienen que existen maneras de formular una crítica sin faltar el respeto y que precisamente ese fue el error del entrenador argentino. Las dos posiciones tienen respaldo y el tema sigue generando bastante discusión. Desde este lado, la reflexión pasa por otro punto. Ser sincero no significa tener licencia para ser irrespetuoso. Se puede cuestionar la organización del torneo, de hecho acá lo hemos hecho. Señalar sus deficiencias, afirmar que los clubes de primera no lo toman con la importancia esperada o plantear que existen aspectos por mejorar. Pero todo eso puede hacerse con argumentos y sin recurrir a expresiones ofensivas o soeces. Al final las formas también cuentan. Además, hay un detalle adicional que muchos recuerdan. Para ver a los aficionados, esta sanción no responde únicamente a las declaraciones posteriores al partido frente a la ADT, sino también a otros episodios y comentarios que Melgarejo realizó desde su llegada al país. Algunos con fundamento y otros dejando bastante que desear por la manera en que fueron expresados. Esa acumulación de antecedentes habría pesado en el ambiente alrededor del caso. La lección que deja esta historia parece bastante clara. No basta con tener razón o creer que uno la tiene. También importa la forma en que se transmite el mensaje. Una crítica puede abrir puertas cuando se plantea con respeto, pero también puede cerrarlas cuando cruza ciertos límites. Veremos si la apelación modifica el panorama o si la sanción queda firme. Y el Comerciantes Unidos logró rescatar un valioso punto en su visita al estadio 25 de noviembre, lo igualar a 2 contra el Deportivo Moquegua por la primera fecha de clausura.
El conjunto local golpeó desde el arranque y apenas a los 2 minutos abrió la cuenta por intermedio del ecuatoriano Edgar Lastre, quien definió con precisión para vencer al arquero Matías Córdoba. El propio atacante norteño volvió a hacerse presente en el marcador a los 14, cuando aprovechó una nueva oportunidad para ampliar la ventaja y poner cuesta arriba el partido para los cutervinos. Moquegua mantuvo el control de las acciones e incluso estuvo cerca de aumentar la diferencia con un potente remate de Zapata que pasó muy cerca del arco visitante. Sin embargo, la visita reaccionó antes del descanso. A los 31 minutos, el experimentado Matías Sen apareció con un buen remate para descontar y devolver la esperanza a su equipo. En el complemento, el cuadro cutervino salió decidido a buscar la igualdad y la encontró a los 51 minutos gracias a José Herrera, quien definió con acierto para establecer el 2-2. A partir de ese momento, el compromiso se tornó ida y vuelta, con ocasiones para ambos equipos, aunque Moquegua estuvo más cerca de volver a ponerse ventaja, pero el arquero Córdoba respondió con seguridad y el horizontal también evitó el tanto de los locales. El marcador no volvió a moverse y ambos equipos acabaron repartiendo puntos en el inicio del torneo clausura. Y el contendiente al título de la apertura pasado, los Chancas, tuvieron un debut con triunfo, jugando como local al derrotar por la mínima diferencia al Sport Boys del Callao, gracias al tanto de Yarlin Quintero en el primer tiempo. El partido fue parejo en el arranque, pero los chalacos tuvieron una primera opción clara cuando a los 13 minutos el árbitro cobró un penal, una falta en el área contraria sobre Nicolás Acamp. Sin embargo, Luciano Neckekauer mandó el disparo por arriba del arco y el 0-0 se mantuvo. Con el correr de los minutos, el equipo local se hizo del balón y comenzó a probar con remates de media distancia que fueron bien salvados por el arquero Diego Melián. En la segunda mitad, ambos equipos iban buscando el arco contrario, pero los Chancas fueron más efectivos, ya que a los 65 minutos, Quintero marcó con un buen cabezazo. En la recta final del partido, el Boys trató de pasar más en el ataque, pero el rival supo aguantar en defensa y sostener así la ventaja para quedarse con la victoria. Con este resultado, los Chancas suman 3 puntos en el clausura y por ahora están en el 6º lugar, mientras que en el acumulado se mantienen segundos con 37 unidades. Los Rosados, en cambio, están duodécimos en la tabla acumulada con 20 unidades, e incluso pueden bajar más escalones si les siguen restando puntos por la falta de pagos. De esta manera, los andahuaylinos arrancan con el pie derecho el torneo clausura y rompieron al rival en casa. Veremos si este nivel lo mantienen en las próximas jornadas. Acabada la primera jornada del torneo clausura, hay mucho que analizar. El campeonato arrancó con intensidad y la primera jornada terminó entregando 29 goles sin un solo 0-0, demostrando que los equipos salieron decididos a buscar el triunfo desde el arranque. Hubo emociones de principio a fin. 7 equipos celebraron con victoria, 2 de ellos lo hicieron en condición de visita, mientras que 2 empates completaron una primera fecha que dejó el hype bastante alto para lo que se viene. Si revisamos a los que pegaron primero en casa, el que dio el golpe más contundente fue el Cusco Fútbol Club, único equipo que consiguió una goleada al imponerse por 4-1 sobre la Alianza Atlético Sullana. El cuadro imperial dejó una imagen sólida desde el inicio del campeonato, y al parecer quiere meterse rápido a la pelea. En cambio, para Alianza Atlético, el arranque fue un baldazo de agua fría y tendrá que reaccionar cuanto antes para no quemar las redes sociales contra sus hinchas. Otro que hizo respetar la localía fue el Atlético Grau, que derrotó por 3-1 al UTC. Ese resultado no solo le permitió comenzar con 3 puntos, sino que además dejó al conjunto cajamarquino en el fondo de la tabla de posiciones, en una situación que ya empieza a preocupar. Ahora, de las grandes novedades, tenemos a Sporting Cristal. Los celestes cumplieron la tarea y vencieron por 1-0 al Deportivo Garcilaso. No fue una goleada ni una exhibición, pero sí un triunfo que sirve para arrancar con confianza. Otro resultado ajustado fue el de los Chancas, que también ganaron por la mínima, esta vez frente al Sport Boys. Fue un partido trabajado, de esos que muchas veces se definen por detalles. Los Rosados, por su parte, se quedaron con la sensación de que pudieron rescatar a algo más, pero ahora tendrán que enfocarse en la siguiente fecha para evitar que la presión aparezca demasiado temprano. Sigamos con Alianza Lima, se confirman porque llegan como vigente campeón del torneo de apertura. Los íntimos remontaron el marcador frente al Sport Huancayo y acabaron imponiéndose por 2-1 en Matute. Consiguieron 3 puntos que fortalecen la confianza del grupo. Del otro lado, el Rojo Matador arrancó el clausura ingresando a la zona de descenso, un escenario que nadie esperaba y que seguramente obligará a mover las piezas en las próximas semanas. Si pasamos al compadre, Universitario de Deportes debutaron en una plaza complicada como la altura de Tarma y derrotaron por 2-1 a la ET, enviando un mensaje claro a todos sus rivales. Ganar fuera de casa siempre tiene un valor adicional, y mucho más cuando el objetivo es pelear el campeonato desde el arranque. El otro equipo que dio el golpe lejos de su estadio fue el Melgar, que se quedó con el Clásico del Sur al vencer por 3-1 al Cienciano en el Cusco. Un resultado que suena más fuerte que nunca por el contexto del encuentro, y porque Melgar demuestra que también quiere estar en carpeta entre los grandes candidatos al título nacional. Si revisamos los empates, tampoco faltaron emociones. Fútbol Club Cajamarca parece tener asegurado el triunfo luego de colocarse por 2-0 frente al Juan Pablo II Rendidores, pero en los descuentos dejó escapar la ventaja y el compromiso terminó igualado a 2. Algo muy parecido ocurre entre Moquegua y Comerciantes Unidos. Los sureños también estuvieron arriba 2-0.
Sin embargo, no lograron sostener la diferencia y acabaron igualando a 2, resultado que complica a ambos equipos en la zona de descenso. De esta manera, las tablas de posiciones la lideran estos 7 equipos que ganaron, pero en verdad lo que importa es la tabla acumulada, donde en la zona de Copa Libertadores se encuentran Alianza Lima, Los Chancas, Cienciano y Universitario, mientras que en zona de Sudamericana están Melgar, Cusco Fútbol Club, Garcilaso y Sporting Cristal, y en la temida zona de descenso se encuentran UTC Cajamarca y Sport Huancayo, aunque también complicados están Juan Pablo II de Rendidores, el Fútbol Club Cajamarca e incluso el Sport Boys del Callao. Por lo pronto, la siguiente jornada se vienen con todo. Hoy tendremos un partido que viene con mucho morbo. Universitario Deportes recibirá en el Estadio Monumental de AT a un Cusco Fútbol Club de viejos conocidos, Javier Rabanal y Miguel Silveira. Otro partido que será caliente es el Melgar recibiendo a Cristal en el Estadio Monumental de la UNCE. Por su parte, Alianza Lima visitará al complicado Comerciantes Unidos en Cutervo. Veremos entonces cómo transcurren las siguientes jornadas del torneo clausura. Y lo que les anticipamos hace semanas atrás, es más, desde el año pasado les veníamos avisando que era lo más probable que suceda que el Mundial del 2030 se amplíe a 64 selecciones. Y dicho hecho, esto se confirmó el lunes pasado. Una decisión que cambia por completo el panorama del fútbol internacional y por supuesto también el futuro de la selección peruana. La confirmación llegó de boca de Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, quien dejó una frase que rápidamente comenzó a quemar las redes sociales. El objetivo es celebrar el centenario de la Copa del Mundo con una competencia de 64 equipos. Y ojo, porque esta noticia aparece apenas unas 24 horas después de la conclusión del Mundial 2026, torneo que tuvo por primera vez 48 selecciones y que terminó con España proclamándose campeón del mundo tras imponerse a Argentina. Incluso el propio Domínguez felicitó a Gianni Infantino, a la FIFA y al nuevo campeón mundial, antes de anunciar que el siguiente paso sería todavía más ambicioso pensando en el aniversario número 100 del torneo más importante del planeta en el fútbol. Ahora bien, que existan 64 selecciones no significa automáticamente que Perú tenga el boleto en el bolsillo. Ahí está uno de los puntos que aún generan debate. La FIFA aún no ha explicado oficialmente cómo distribuirá los nuevos cupos al mundial, ni cuál será el formato definitivo de la clasificatoria. Todo indicar que todavía falta una reunión importante para aterrizar los detalles, porque una cosa es ampliar el mundial y otra muy distinta es modificar el sistema de eliminatorias. Pero vamos al bloque que más interesa al pueblo blanquirrojo. Según lo que explicó Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, las eliminatorias 2030 mantendrían prácticamente el mismo recorrido de siempre, es decir, Argentina, Uruguay y Paraguay ya tienen asegurada su presencia por ser anfitriones, pero aún así disputarían las eliminatorias. La razón, no solamente competirían por mantener el ritmo futbolístico, sino también pensando en otro torneo internacional que empieza a tomar forma junto a las selecciones europeas. Eso cambia completamente la lectura del campeonato sudamericano. De acuerdo con Harrison, las eliminatorias sudamericanas entregarían 3 cupos y medio, mientras que los 3 organizadores ya estarían clasificados desde el arranque. Sin embargo, también circula otra información que señala que la CONMEBOL conservaría 6 cupos directos más un repechaje, a los cuales simplemente se unirían Argentina, Uruguay y Paraguay como anfitriones. Ahí todavía existen versiones distintas y por eso muchos esperan el pronunciamiento definitivo de la FIFA para terminar con todas las especulaciones. Otra novedad que suena más fuerte que nunca tiene que ver con el calendario. El periodista deportivo Juan José Buscalia aseguró que las eliminatorias americanas comenzarían en el 2027, manteniendo el tradicional formato de 18 fechas, todos contra todos, con las 10 selecciones participantes de la CONMEBOL enfrentándose en partidos de ida y vuelta. Es decir, el sistema deportivo seguiría siendo prácticamente el mismo, aunque el contexto alrededor cambie bastante. Si este canal te acompaña en tu día, apóyalo con un buen like. Es el aplauso que nos alienta a seguir trabajando y con lo que crecemos en esta dura plataforma. Mientras tanto, en la Viena ya vienen planificando el nuevo proceso. La Federación Peruana de Fútbol, junto al comando técnico encabezado por Manu Meneses, ya empezó a trabajar pensando exclusivamente en el ciclo rumbo al Mundial del 2030. El objetivo no es únicamente clasificar, sino construir una selección distinta después del duro golpe de que significó quedarse fuera del Mundial 2026. Ahí aparece otro cambio que puede convertirse en una carta importante. El reelecto presidente de la Federación, Agustín Lozano, confirmó que Perú utilizaría varias sedes para disputar las eliminatorias. Además de Lima, también aparecen Cusco y Puno, aprovechando escenarios ubicados por encima de los 3.300 metros de altura. Ahora, hay otro detalle que pocos, pero muy pocos están comentando y que podría terminar siendo determinante. Con un mundial mucho más amplio, a 64 selecciones, la Federación Peruana de Fútbol tendría una herramienta aún más poderosa para convencer a futbolistas extranjeros con raíces peruanas que sobre todo juegan en Europa, los llamados Eurocaus. Ellos pasarían a mirar con otros ojos la posibilidad de vestirse con la camiseta de la selección peruana, ya que aparecen varios nombres que ya están en carpeta.
Futbolistas como el lateral izquierdo Mateo Pérez Dinglov del Dinamo Zagreb o el delantero finlandés-peruano Alberto Velázquez del Midtjylland de Dinamarca. Con esta noticia, ellos podrían convencerse al 100% de hacer el one-time switch ante la FIFA para jugar por nuestra blanquirroja, ya que podrían encontrar mucho más atractivo representar a Perú si el camino hacia el Mundial luce mucho más accesible. Al final, disputar una Copa del Mundo sigue siendo la vitrina más importante para cualquier profesional, y eso impacta directamente en el crecimiento deportivo, la exposición internacional y hasta el valor en el mercado. No solamente ellos, también jóvenes que podrían beneficiarse enormemente si Perú consigue instalarse nuevamente en una Copa del Mundo. Ahí aparecen nombres como el de Felipe Chávez, Max Loren Castro, Vasco Soller o Francesco Andreali, futbolistas que tendrían una oportunidad enorme para llamar la atención del scouting europeo en un torneo donde estarán presentes 64 selecciones. Un buen mundial puede cambiar una carrera completa, y eso los clubes también lo saben. Así que todos estos jóvenes talentos tendrán que pensar muy bien a la hora de aceptar o buscar a nuestra Federación Peruana de Fútbol. No le vaya a pasar como Alexander Robertson, que por si era su corazoncito y jugar para Australia, prácticamente está condenado a no jugar internacionalmente y menos disputar una Copa del Mundo. Ahora, otra de las grandes novedades que tampoco deja de sonar es la creación de un nuevo torneo internacional entre Conmebol y UEFA. Según explicó Robert Harrison, las posiciones obtenidas durante las eliminatorias servían además para clasificar a una competencia posterior frente a las selecciones europeas. Incluso habla de posibles enfrentamientos contra equipos como España, Alemania, Inglaterra, Países Bajos, Portugal, Suiza y así sucesivamente. Aunque la FIFA aún no realizó un anuncio oficial, este proyecto además no nació ayer. Ya en el 2021 se había planteado incorporar selecciones sudamericanas a la UEFA Nations League, una idea que parecía lejana, pero que ahora nuevamente empieza a tomar fuerza. Todo al indicar que las conversaciones siguen avanzando y que el calendario internacional podrá sufrir modificaciones importantes después del 2030. Mientras tanto, Perú también atraviesa un cambio generacional inevitable. Después de la última participación en Rusia 2018, el camino estuvo lleno de tropiezos. Luego de la eliminación rumbo al Mundial del 2022 en Qatar, salió Ricardo Gareca. Llegó Juan Reynoso, cuyo proceso acabó sin victorias ni goles en las primeras 6 fechas de las eliminatorias a este Mundial. Más adelante apareció Jorge Fossati, que consiguió el primer triunfo, pero tampoco logró revertir la situación. Finalmente asumió Óscar Ibáñez de manera interina, aunque tampoco puede evitar la eliminación hacia el Mundial del 2026. Hoy el escenario es completamente diferente. Con Manu Menezes al mando, una nueva camada de futbolistas, la posibilidad de incorporar jugadores con raíces peruanas y un mundial que apunta a reunir 64 selecciones, la planificación deportiva cambia de manera importante. Aunque repetimos, aún falta conocer la decisión definitiva de la FIFA. Falta confirmar el reparto oficial de cupos y también saber cómo quedará estructurado el nuevo proceso clasificatorio. Pero está más claro que nunca que el fútbol sudamericano entra en una etapa distinta y Perú tendrá que aprovechar cada oportunidad si quiere volver a una Copa del Mundo. Veremos si todas estas modificaciones terminan convirtiéndose en el impulso que la blanquirroja requiere desde hace varios años. Pero ¿tú qué opinas? Ya sabes que te leo en comentarios porque somos el único canal que responde a todas tus opiniones con mensaje de voz. Ustedes son lo máximo. Nuestra comunidad logró la meta de suscriptores, por lo que tendremos el sorteo de la camiseta de fútbol en el canal. Atentos porque les traeremos más premios. Esta vez una pelota oficial si llegamos a la meta de 134,000 suscriptores, ya que el 51% de usuarios ven mis videos pero no se suscriben. Mejoremos ese número y seguiremos con más sorteos en el canal. Recuerda que hoy es un gran día y si no mañana, te prometo que lo va a hacer. Bendiciones desde el Perú profundo.